viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Nehemías capítulo 1. Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quieleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al rey. Dios le bendiga, mis amados hermanos, en esta nueva edición del programa Raíces de la Iglesia Bautista Peniel de la ciudad de Ocala, Florida. En estos momentos vamos a entrar a la palabra del Señor. Ya hemos oído la palabra de Dios, hemos leído la palabra. Estamos en el libro de Nehemías capítulo 1, desde los versos del 1 al 11. En el primer verso podemos conocer el nombre de este gran hombre de Dios, Nehemías, al cual significa Jehová consuela. Vemos también en el primer verso el nombre de su padre, al cual nos dice la palabra que se llamaba Acalías. Y cuando acontece o cuando, en qué mes más o menos comenzó toda esta gran historia, dice que en el mes de Quisleo. Para los eruditos, estudiosos de la palabra, mes de Quisleo equivale al mes entre noviembre y diciembre. Dice que fue en el año 20, estando Nehemías en la ciudad de Susa, capital del reino. Así que en esos primeros versos podemos tener algunos datos muy importantes del nombre de Nehemías, de la ciudad, el lugar donde se encontraba cuando vamos a ver este gran relato histórico, bíblico y de una gran enseñanza espiritual. De los versos 2 al verso 3 habla de que uno de mis hermanos relata Nehemías en el verso 2, llamado Ananí, junto a unos hombres de Judá, vinieron a él, se encontraron con Nehemías, y Nehemías en el verso 2 dice que les hizo una pregunta a su hermano y a estos varones, y la pregunta que le hizo Nehemías era cómo habían quedado de la cautividad, y había preguntado por Jerusalén. La respuesta que se le da a Nehemías es la que él relata en el verso 3. El remanente que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. O sea, dice que estaban en gran mal y en gran afrenta, y las murallas de la ciudad estaban derribadas.
Entonces vemos a continuación cuál fue entonces la actitud que para mí me llama mucho la atención y me habla a mi vida espiritual, como sé que le habla a ustedes a través de esta escritura. Y es que cuando nosotros escuchamos alguna mala noticia, sea la que sea, y cuando estamos escuchando estos reportes que a veces vienen a nuestras vidas negativamente, un ejemplo, imaginemos, vayamos a un médico, nos hagamos algunos análisis y el médico nos dé una respuesta que nosotros no esperamos, o sea, nos habla de alguna enfermedad, de alguna condición, y pongámonos a pensar cómo nos vamos a entristecer, cómo nos vamos a poner al escuchar tal respuesta. Nehemías, humanamente, al escuchar esa respuesta de su hermano, de aquellos hombres que le acompañaban, pues dicen que al oír estas palabras en el verso 4, dice que se sentó, lloró, dice que hizo duelo por algunos días, como lo dice aquí la palabra del Señor, que ayunó y oró delante de Dios, del Dios de los cielos. ¿Qué debemos hacer, amados hermanos, cuando escuchamos malas noticias? Cuando estamos escuchando alrededor nuestro situaciones difíciles, o vivimos situaciones difíciles, o estamos en alguna situación difícil, ¿qué hacer como creyente? ¿Qué hacer como hombres de Dios? ¿Qué hacer como líder cuando enfrentamos a situaciones difíciles? Pues bueno, tenemos que tomar una actitud como la que tuvo Nehemías. Nehemías fue a la presencia de Dios y oró y clamó, intercedió, amados hermanos. Lo que debemos hacer en una forma individual, creo que todos tenemos que orar y clamar delante del Señor. Todos debemos orar. La palabra dice que debemos orar sin cesar. Tenemos que orar en todo tiempo. Tenemos que orar por el prójimo. Tenemos que orar por todo, amados hermanos. Tenemos que orar por los líderes, los que lideran el país, por los gobernantes. Tenemos que orar por nuestros pastores. Tenemos que orar por nuestros hermanos, por aquellos que trabajan arduamente en la obra del Señor. O sea, tenemos, amados hermanos, tantos y tanto por qué orar, y más cuando escuchamos las noticias que no son tan alentadoras como a las que escuchó Nehemías, es ir y orar y clamar delante del Señor. Y eso hizo Nehemías al oír aquellas palabras, y comenzó a hacer una oración, comenzó a orar. Cuando vemos del verso 5 en adelante, entonces podemos ver esa oración que hizo Nehemías, y quisiera leerla nuevamente y ver lo que este gran hombre de Dios oró. Te ruego, oh Jehová, del verso 5 en adelante, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Que esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías invoca la presencia del Señor, clama a Dios, reconoce, sabe de los pactos del Señor con el pueblo de Israel, conoce la misericordia que Dios tiene para con ellos y tanto para él también. Y hay algo grande en esta oración, es el reconocimiento del pecado. O sea, en esta oración Nehemías confiesa el pecado de todo un pueblo, y él no se excluye de ese pecado, sino que él es también partícipe. Él dice, sí, yo y la casa hemos pecado al Padre, hemos pecado contra Dios. Y precisamente esa fue la causa por la cual el pueblo de Dios estuvo 70 años cautivos en Babilonia. ¿Cuál es la causa que los llevó hasta allá? Amados hermanos, la desobediencia, el pecado.
amados, algo que le sucedía a Israel de continuo. Era un pueblo que desobedecía los estatutos, desobedecía los mandamientos de Dios. El pueblo que Dios condujo en el desierto, el pueblo que vio los grandes milagros, los grandes prodigios, el pueblo que recibía el mensaje de Dios. Dios hablaba con este pueblo, Dios cuidaba y ha cuidado de este pueblo siempre. Y el pueblo desobedecía. El pecado, la desobediencia, los llevó a un cautiverio, los llevó a estar 70 años lejos de la tierra que Dios había prometido, aquella tierra que fluye leche y miel, aquella tierra de bendición que era para ellos y para los que habitaran allí con ellos y obedecieran el mandato de Dios. Era una tierra bendecida, era un pueblo que iba a ser bendecido, pero lamentablemente este pueblo desobedeció, este pueblo pecó contra Dios y ahí vemos los resultados. Pero ahora vemos un retorno, ahora vemos hombres de Dios que están clamando, que están orando, que están intercediendo por el pueblo. Ahora vemos a un pueblo que ya nuevamente estaba escuchando la ley del Señor, los mandamientos del Señor, la palabra de Dios por medio del sacerdote Esdras. Restauraron el templo. Pero ahora había un problema. La ciudad no tenía sus murallas reconstruidas y estaba desprotegida. Podía venir nuevamente el enemigo y atacarlos, saquear la ciudad y hacer daños a ellos. Y Nehemías ve el asunto como algo grave, ve el asunto como que necesita gran atención. Es la atención que necesita la obra necesita ser atendida, la obra necesita ser restaurada. Y era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que amaba a sus hermanos y era un hombre que amaba la obra de Dios, como así debe estar en nuestros corazones. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros semejantes, amados hermanos, y sobre todo amar la obra de Dios. Esto es un mensaje también para nuestros líderes, es un mensaje para nosotros, es un mensaje para la iglesia, es un mensaje para cada uno de nosotros, amados hermanos, que como iglesia amemos al Señor, amémonos los unos a los otros y amemos la obra de Dios para que la obra de Dios siga hacia adelante. Por eso debemos orar, por eso debemos unirnos, por eso debemos clamar al Señor y reconocer cuando pecamos, reconocer que somos pecadores, reconocer que le fallamos a Dios y venir delante del Señor humillado, como hizo Nehemías. Nehemías vino humillado delante del Señor. En los versos 8, 9 y 10 dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos, pero si volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersación fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Y eso fue lo que sucedió, amados hermanos. Por el pueblo pecar fueron dispersados, fueron llevados a un cautiverio, pero hubo un despertar, hubo un nacer, hubo un nuevo avivamiento. El sacerdote Esdras expuso la palabra, tradujo la palabra al arameo, porque ellos habían perdido aún hasta la lengua, hasta el idioma, y volvieron a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios les fue predicada, la palabra de Dios les fue enseñada, sus corazones volvieron a Dios, amados hermanos, al oír la palabra de Dios. Así sucede cuando hay mucha gente, muchas personas, amados hermanos, que son como el valle de los huesos secos en Ezequiel capítulo 37, que espiritualmente están muertos, pero una vez que la palabra es predicada, una vez que la palabra es llevada, amados hermanos, esos muertos vuelven a vivir, y eso lo hace la palabra del Señor. Hay personas que en estos momentos espiritualmente están muertas, pero cuando oyen la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es predicada, esos corazones de piedra se convierten en corazones de carne. Hubo un despertar en Israel y Dios entonces nuevamente, amados hermanos, así como había prometido a Moisés, así lo cumple el Señor y los trajo nuevamente a Jerusalén.
Ellos pues son tus siervos, les dice Nehemías en su oración. Ellos son tus siervos, ellos son tu pueblo, a los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero como rey. Entonces Nehemías ora a Dios, reconoce el pecado, va a la palabra, reclama la promesa del Señor y le pide a Dios éxito, amados hermanos, que le dé éxito. El éxito que Nehemías pide no es un éxito, amados hermanos, personal, no es un éxito pidiendo fama, no es un éxito de ninguna de esas cosas, sino es el éxito que pide Nehemías, es que se pudiera llevar a cabo la gran obra, que se pudiera llevar a cabo la reconstrucción de las murallas, que se pudiera llevar a cabo el deseo que había en el corazón de Nehemías, y no tan solamente en el corazón de Nehemías, como dice en el verso 11, sino de los otros siervos, del otro gran grupo de hombres también, de un pueblo que estaba también clamando, que también estaba orando, que también deseaban la restauración completa y que aquellas murallas fueran restauradas. Así que, amados hermanos, oremos para que en este año 2026 tengamos éxito, no un éxito personal, no un éxito buscando fama, no, sino ese éxito que estaba buscando Nehemías delante del Señor. Que el Señor tocara el corazón de aquel hombre, del rey Artajerjes, que cuando él le hablara sobre la situación, que cuando él le hablara del acontecimiento, el mismo rey le fuera a él de ayuda para él poder ejercer la labor. O sea, él clama a Dios, él le pide a Dios para que Dios le concediera. Así que, amados hermanos, en este año 2026 hagamos como Nehemías, que cuando escuchemos algunas noticias como las estamos escuchando todos los días, nosotros como pueblo de Dios vengamos a la presencia de Dios, oremos y clamemos y le pidamos al Señor éxito. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, y que tengamos éxito en el 2026 y la iglesia de Cristo tenga éxito en el 2026. Dios me los bendiga, amados hermanos. Firmes en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces, firmes en la verdad, raíces, viviendo